Vamos a hablar de economía aquí en esta mañana en AM 1420. Del otro lado del teléfono tenemos la amabilidad de dialogar con el economista, el doctor del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la universidad que se llama UMET y que además ha sido director del Banco Central de la República Argentina. Él es Arnaldo Bocco, a quien saludamos desde AM 1420. Buen día, Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo le va, Arnaldo? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Marcelo. ¿Cómo va? Bien, todo bien. En las últimas semanas está casi siempre en duda algo que está siendo más reiterativo en los discursos tanto de economistas a favor de la administración de Cambiemos como de economistas que están apoyando los gobiernos nacionales y populares, Cristina Fernández de Kirchner, y que es desde la instalación, desde la administración de Macri, que estamos con variables económicas disparada ya hacia un rebote que en algunos sectores, como en la construcción, por ejemplo, son muy elevados y que eso empuja a la industria. Y por otro lado, otros economistas más afines a Cristina Fernández de Kirchner que están diciendo que en definitiva estas variables tienen que ver con un rebote de una caída muy importante durante el 2016 y que todavía los números del 2017, que el gobierno los vende como tan alentadores, no superan cómo había dejado la economía la administración en el 2015 la presidenta Cristina Fernández. ¿Qué tan cierto tiene esta puja que en las últimas semanas se está tratando de instalar tanto economistas afines al gobierno como economistas que contraponen desde la apoyatura del ex gobierno pasado? Bueno, miremos para adelante. Yo creo que la Argentina tuvo un nivel de inestabilidad desde el 2010 al 2011, 2012 hasta el 2014. Después de la devaluación del 2014, la economía se recuperó. En el 2015 creció un 2,5%. Y cuando hubo el cambio de gobierno, el gobierno aplicó políticas muy opuestas a las que se venían llevando adelante durante 12 años. Abrió la economía, arregló con los buitres, se endeudó, hizo un cambio muy profundo en la filosofía económica de la lucha contra la inflación. Comenzó a utilizar el tema de metas de inflación en el Banco Central para levantar la tasa de interés y enfriar la economía de tal manera que la caída del nivel de actividad bajara la inflación. Pero se encontró con que toda esa serie de políticas le produjo un retroceso de 2,6% del Producto Bruto en el 2016, con una crisis muy elevada, y forzadamente logró mantener una desocupación que podría haber sido mucho más alta en niveles, digamos, altos, como está hoy, entre 11 y 14%, como es el caso de la zona de grandes aglomerados urbanos, 14% en Mar del Plata, la ciudad con más alto nivel de desempleo, 11, casi 12% el promedio del conurbano, y un crecimiento muy alto en las zonas, digamos, de asentamientos populares, como es la ciudad de Buenos Aires, y todos los conurbanos, de Rosario, Córdoba, Mendoza, porque el nivel de actividad industrial cayó, y evidentemente no se recuperó en las proporciones que había caído anteriormente. Entonces lo que estamos viviendo ahora es, de alguna manera, la consecuencia del gasto público que está destinado a una determinada, a 300 obras públicas a lo largo de todo el país, algunas más chicas, otras medianas, algunas un poco más grandes, que en definitiva han traccionado el nivel de consumo de hierro, cemento y algunos insumos que se utilizan básicamente para obras de carreteras, más elementales. Entonces, si te había caído el 40% el consumo de cemento y ahora son el 27%, parece que el 27% es una locura, pero antes te había caído el 40%. Claro. Si aumenta el consumo de hierro o aumenta el nivel de transporte ligado con la construcción, es porque antes había decaído. Entonces, yo diría, es todavía un rebote tenue, pero muy desigual. ¿Por qué? Porque si yo mido datos y quiero ser, digamos, crítico, digo, no, mira, la venta de supermercados todavía está 4 o 5% abajo de lo que estaba antes. Sí, el consumo en y shoppings, en realidad, por ejemplo, también. Consumo en shopping que no llega a crecer. No crece, decrece, y es producto de que en realidad la gente que iba a los shopping y compraba, porque tenía mucho crédito para usarlo para ese fin, hoy el crédito lo usa y está sobreendeudada, especialmente la clase media baja y la clase baja está contra sobreendeudada, porque lo que está haciendo está usando esos fondos para llegar a fin de mes. Entonces, antes de comprar una cocina, una heladera,
o comprar una bicicleta para un hijo, digamos, una moto para el que iba a trabajar, ahora la está usando para financiar la compra de comida. Y no quiero ser, digamos, exagerado, pero es realmente lo que está ocurriendo. Entonces, cuando los bancos empezaron a detectar, eso ya pasó hace un año, aproximadamente, que empezaba a crecer el endeudamiento con tarjeta de crédito, que hoy estaba en el tope, era producto de que la clase media no llegaba a fin de mes. Claro. Y al no llegar a fin de mes, tenía un problema bastante serio de compensarlo con ese endeudamiento. Y bueno, le pegó bastante fuerte, digamos. Todavía hoy está recuperándose, pero no se está recuperando a los niveles que veníamos trayendo en el promedio de los últimos 5 años previos al 2015, digamos. El consumo está muy por debajo. Y después un dato que es muy importante que lo conozca la audiencia y que ustedes lo conozcan. Sí. El consumo en este país, que 100 millones de hogares, lo mueven prácticamente la mitad, el 20%, que son 2 millones de hogares, consumen el 52% de lo que se consume en la economía. Es decir, ese sector es el sector de alto ingreso. En la medida que ese sector no cae el ingreso, o sube, como ocurrió ahora, compensa una parte del consumo. Claro. Entonces, no va a caer 40% de consumo, ni 30%, como le cae a algunas empresas, porque algunas empresas han colapsado en motivo de la competencia despiadada que hacen los productos importados. Sí, que hay un déficit de la balanza comercial y Bueno, hay un déficit sí. muy marcado y por primera vez estamos llegando casi a 10 millones de dólares de déficit, productos que exportamos mucho menos de lo que importábamos, sí es cierto. Yo, Arnaldo, quería hacerle una consulta porque la semana pasada el ministro de Finanzas, Luis Caputo, estuvo dando una disertación en la apertura de la convención anual del Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas, el IAEF. Y allí él dijo que Argentina es el país estrella de la región en los próximos 20 años y pidió no desaprovechar esta oportunidad, textual del ministro Luis Caputo. Yo te puedo decir algo. Nosotros estamos terminando, vamos a publicar la semana que viene el informe de la deuda externa de la Universidad Metropolitana. El ingreso de capitales para inversión en este año y medio ha sido de 3.462 millones de dólares. Y el ingreso para capitales especulativos dedicados al circuito financiero está en el orden de casi 8.500 millones de dólares. O sea, lo que entró a la timba financiera, que llaman bicicleta, que técnicamente le llaman carry trade, etcétera, que es invertir en dólares, hacerse de pesos, ir al mercado de pesos, comprar bonos y títulos en pesos, y a los 2 o 3 meses volver a comprar dólares e irse, que te da una tasa del 2% mensual en dólares, supera casi en 3 veces a la cantidad de dinero que entró para la economía real, que es a su vez 20% inferior al promedio de los últimos 4 años del gobierno kirchnerista. Entonces, vamos a ser cuidadosos con eso, porque en realidad el ingreso de capitales no es el mejor, y digamos, el gobierno en eso ha fracasado. Sí, sí. No ha concitado el ingreso de capitales productivos de la Argentina, porque con esta tasa de interés no hay actividad económica que retribuya ningún proyecto de inversión en el mediano plazo. Arnaldo, buen día. Lo saluda Alejandra Álvarez. ¿Qué tal, Alejandra? Buen día. ¿Qué tal? Y en este contexto de gran endeudamiento y frente a los intereses que vendrán y este contexto que comenta, ¿no?, sobre la caída de la actividad empresarial e industrial, ¿cuál cree usted que son las opciones viables o probables como para afrontar esta situación si no hay un repunte en la producción? En la Argentina es muy distinto a países como Chile, que tienen 4 productos exportables, o países como Perú o Colombia, con lo cual Argentina a veces se quiere comparar para decir, bueno, miren, ellos aplican políticas de mercado, entonces hagamos lo mismo que hacen ellos. Hay un problema. La Argentina tiene 70 años de tradición industrial. Hay algunos sociólogos que han llamado la industria, digamos, es la paz del conurbano. Si no hay empleo industrial en la Argentina, donde hay una mano de obra altamente calificada, tanto en el sector trabajador, en supervisión de actividades productivas en fábrica, como en ingenieros y directivos de fábricas en la Argentina no tiene capacidad para darle trabajo a los 42 millones de habitantes que puedan vivir en condiciones normales. De hecho, al caer la actividad industrial, crece el empleo informal y no crece el desempleo porque el gobierno automáticamente los inscribe en el monotributo social y la desocupación no es tan alta.
pero esa persona no tiene ingreso. Antes ganaba 20.000 pesos, 15, 10 o 40, dependiendo del nivel de actividad en el cual estaba empleado, y hoy gana 4.080 con un subsidio pagado por los bonos sociales. Entonces, no es negocio que tengamos personas que están altamente calificados, que son oficiales de la construcción, empleados, digamos, con alto nivel de calificación industrial, torneros, especialistas en inyección de plásticos, o digamos, empresas gráficas que han mudado su producción a países vecinos. Es decir, grandes cadenas de diarios y revistas que imprimen en Chile, digamos, cuando podían imprimir en la Argentina, porque les resulta más barato, porque, bueno, evidentemente tienen condiciones muy diferentes y capacidad ociosa y pueden vender a precio dumping, digamos. Arnaldo, le hago la última consulta y tiene que ver también con una persona que en este caso no trabaja en las finanzas, pero directamente ya en el sector es titular, el presidente del HSBC, que es Gabriel Martino, que ha dicho que, bueno, el gobierno en el último año pidió casi 100.000 millones de dólares de deuda. Pero yo quería tratar de entender ciertas cuestiones en donde, por ejemplo, esta persona, Gabriel Martino, ha dicho que todavía hay un 15 o un 20% de puntaje en donde el país puede endeudarse sobre su PBI y que como que hay margen, como que podemos llegar a un 60% de PBI de deuda, que no sería ningún problema. Bueno, ya estamos en ese nivel. Y ellos están planteando que el año que viene se van a endeudar en 40.000 millones adicionales. Claro, en total sí, van a pedir dentro de 140 a 150.000 millones de dólares. Sí, bueno, acá hay un problema, mira, esto te lo respondo rapidito. La Argentina hoy está casi en 9.000 millones de dólares por año de intereses. Sí. A este ritmo va a pagar 10.000 millones. Vamos a ser francos, esto es casi un mes de recaudación. Entonces, si vos le quitas un mes de recaudación, yo quiero ver a los gobernadores que vienen a darle el quórum y le dan apoyo al gobierno, de qué se van a pintar en sus provincias, porque distribución de recursos coparticipables van a tener una 12ª parte menos, o sea que en el año van a tener mucho menos recursos. Entonces, con 10.000 millones de pago de intereses de deuda, más los servicios que hay que ir amortizando, no es sustentable en largo plazo el endeudamiento. Es una barbaridad que algún ejecutivo del sistema financiero le diga eso cuando sabe que los 10 casos de la Argentina de endeudamiento extraordinario que hubo en la historia, 8 terminaban en default y 10 terminaron en colapso económico. Encima sumado a que, según el presupuesto que esta semana presentó el ministro Duhovne, el ministro de Hacienda, para el año que viene, supuestamente lo que se gira en obra pública, como no es año electoral, hacia las provincias va a ser menor. Pero que eso, me parece que eso completa un poco la mirada que usted quería tratar de recién comentarnos a la audiencia y a nosotros en lo particular. Arnaldo, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que tiene un compromiso familiar. Le mando un saludo y siempre es un placer hablar con usted y explicar las cuestiones de la economía. Muchas gracias por la consulta. Les mando un abrazo y que tengan muy buen fin de semana a la audiencia y a ustedes. Gracias, Arnaldo. Quien estaba hablando con nosotros era el economista Arnaldo Bocco, quien además está trabajando como director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa. Por eso tan claro la última pregunta en donde dijo, mira, es muy simple. Es un mes de recaudación menos. Lo que se va a pagar de interés al nivel de deuda sobre PBI que estamos teniendo y que está tratando de contraer en los últimos meses la administración de Mauricio Macri. Y además, Arnaldo Bocco ha sido exdirector del Banco Central de la República Argentina.